Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo en las mañanas de los viernes. Movemos la mañana estés donde estés. A través de Movimiento Consciente, GDS Radio, GDS TV y medios asociados que le damos la bienvenida. De este lado del hemisferio, estamos en verano, disfrutando de una mañana totalmente despejada, con pleno sol, pero sabemos que hay amigas como Caterina que nos está escuchando del otro lado del mundo, allá en Moscú, en Rusia, y te mandamos saludos porque siempre nos estás comentando y agradecidos desde la radio, desde el programa que estés ahí. Y también a todas las amigas y amigos. Damos un número de consulta, de mensajes para interactuar a través de toda la semana en este movimiento consciente y movimiento continuo que estamos a través del éter. Más 54 223 424 66 46. Y le damos la bienvenida a la conductora y creadora de este ciclo, Romina Bonoloni. ¿Cómo estás, Romy? Bienvenida. Hola, Guille, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Bienvenidos, ah, bienvenidos a todos a un nuevo viernes de Movimiento Consciente. ¿Qué frase que tenemos hoy? ¿Qué tema que tenemos hoy, Guille? Sí, sí. ¿Qué El tema? laberinto, sí, de la culpa y el dolor. El laberinto de la culpa y del dolor. Contanos, a mí te digo desde lo personal, me encantaban los laberintos de chico. Me acuerdo que fui a uno en Córdoba en su momento y en otro lugar también y era es como un desafío, ¿no? Que te da mucho miedo el laberinto. No sé, me encanta, a mí también. Algo tiene eso, ¿no es cierto?, que te atrapa. Es verdad, me encanta a mí también. Yo fui también uno a Córdoba cuando hicimos un viaje de egresado y de la primaria y nos llevaron a un laberinto. Ay, qué espectacular, hermoso, me encanta. Ya de grande no he ido a ningún otro laberinto, pero sí, tiene su encanto, ¿no es cierto? Sí. El tema que traemos hoy, ¿no es cierto?, esto de la culpa y el dolor son instrumentos de control mental. Y en ocasiones también es una elección, inconscientemente, ¿no es cierto? Siempre hablando desde que uno a veces hace cosas inconscientemente. Cuando hablamos de esto de que es una elección, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos quedamos habitando un espacio de sufrimiento? Porque es lo que conocemos. Una brújula rota y que solo nos lleva al pasado. Esa brújula rota no tiene más que otro destino que el pasado. Así que bueno, quédense con nosotros, que hoy el movimiento empieza por dentro. Cuando hablamos de dolor como identidad, ¿no es cierto? Pero esa identidad nos controla. Hoy vamos a hablar de cómo romper, ¿no es cierto?, esas cadenas de la culpa. Si te aferraste a algún dolor porque te hacía sentir, entre comillas, vos mismo. Te pregunto si cuando sentís culpa, vos sentís que esa culpa te paraliza. Y también te pregunto si te perdonara, ¿sentirías que ya no te controlaría el pasado? La culpa y los recuerdos de dolor, ¿no es cierto?, son esas paredes que construimos con los pensamientos y caemos en el control mental. Ese laberinto imaginario
de paredes construidas por pensamientos de culpa, de dolor por nuestras vivencias, hacen que nos encontremos en esos laberintos y que no encontremos la salida. Como siempre les digo, esta experiencia que vinimos a vivir, esta experiencia humana, el dolor es inevitable porque eso es lo que vinimos a experimentar, vinimos a experimentar las emociones. Esa es nuestra experiencia humana. Y este dolor que es inevitable, pero como también siempre les digo, ¿no es cierto? El dolor es inevitable, pero ya el sufrimiento es una lección. Acá, ¿no es cierto?, observamos que la culpa a veces la utiliza. Somos más fácil de moldear o de controlar, ya sea por mandatos sociales, por mandatos familiares, o a veces por nuestro propio ego, ¿no es cierto? Que hace que esta culpa nos paralice. Y siempre digo que a veces todas nuestras heridas se inician en nuestra niñez y eso hace que después seamos adultos, nos relacionemos y nos vinculemos, pero muchas veces desde las heridas que tuvimos inicialmente en nuestra niñez. El punto de quiebre es cuando entendemos que el dolor es inevitable, pero permanecer en él puede convertirse en una elección inconsciente. No es para juzgarnos, sino para recuperar nuestro poder, porque lo que hacemos es entregar todo nuestro poder a esa experiencia, a ese momento doloroso, porque es nuestra historia, es lo que creemos que nos define, entonces estamos agarrados con uñas y dientes y nos cuesta, nos duele mucho soltar esa identidad o lo que creemos que nos identifica nuestra historia. Tenemos que saber también que cuando nosotros sanamos, no es olvidar lo que dolió, porque por ahí uno piensa o siente que sanar es olvidarme lo que viví o lo que pasé. Y no se trata de eso. De las heridas y las experiencias que nos tocó atravesar en algún momento de nuestra vida o que estamos atravesando. A veces también está bueno identificar que con alguna experiencia, algún trauma, algo que haya atravesado muy doloroso, nuestra alma se fragmenta. eh, y como un mecanismo de, de supervivencia, seguimos viviendo, pero no en plenitud, sino en un estado de supervivencia, porque nuestra alma se fragmenta y queda parte en ese momento, en el pasado, en ese momento en el que surgió esa experiencia, trauma muy doloroso. Entonces, cuando nosotros sanamos, es traerlo a ese fragmento de nuestra alma que quedó en ese lugar, en este sí, lugar, digamos, creo que me van entendiendo lo que quiero decir. Y es traerlo de vuelta al corazón, que ya pasó el peligro y que ahora puedes volver a casa, ¿no es cierto? En algunas terapias y
alternativas, esto en el camino de la sanación y del entendimiento. eh, Pude ver momentos en mi vida en el cual había experimentado algún trauma y cómo mi alma se había fragmentado y había quedado en ese tiempo y espacio. Entonces, con este camino de sanación y de autoconocimiento, pude entender de que no era que iba a olvidar mi historia, que no iba a olvidar lo que me dolió, pero sí fui a buscar ese fragmento que quedó en el pasado para unir todas las piezas completas, como si fuera un rompecabezas y se te perdió una piecita del rompecabezas. Bueno, como ir y buscar esa pieza del rompecabezas para armar mi alma completa, ¿no es cierto? Que había quedado fragmentada. Por eso es muy importante entender que ciertas experiencias y ciertas situaciones que uno va atravesando, que son muy dolorosas, uno no es que le quita la importancia, pero sí esto de que no entregarle todo el control a la mente. Entonces, esto de recuperar nuestro poder, permanecer, tratar de no permanecer en en este espacio de dolor que habitamos, sino elegir sanar, porque inconscientemente a veces estaría, o sea, quisiera que se hagan esta pregunta. ¿Estamos eligiendo el sufrimiento como zona de confort, como esa zona conocida? ¿O nos atrevemos a soltar el control para sanar? A veces la culpa y el dolor son, o sea, no son solo emociones, sino son mecanismos que nos atan a viejas versiones y nos alejan de nuestra verdadera esencia. Con estas preguntas que yo le iba haciendo, ¿no es cierto?, de si sentís que el dolor como identidad, pero esa identidad de cierta manera sentís que te controla, esto de la culpa si te paraliza, y qué pasará si te perdonarías, no, ¿qué sentirías? Ya que ese control del pasado no está tan presente. Este laberinto, ¿no es cierto?, que es más mental, esos pasillos, ¿no es cierto?, que nosotros nos imaginamos y visualizamos, ese laberinto. ¿Cuántas veces hemos estado y nos hemos encontrado ahí sintiendo que no hay salida? Caminando y caminando el círculo o ¿no es cierto?, en distintas direcciones, tratando de ver cuál es esa salida. No sé, Guille, a ver, contame si en algún momento te has encontrado en ese laberinto mental, en ese laberinto construido por todos esos pensamientos de culpa, de dolor que construimos y que terminamos cayendo en como en un control mental. Contame, te quiero escuchar.
Perdimos, perdí a Guille. Bueno, no sé si me estará escuchando, Guille. Digo, entonces, cualquier cosa, Guille, me decís así, porque yo no te estoy escuchando y capaz que vos sí me estás escuchando a mí. Eh, en estos ejemplos de que les quería dar de cómo la culpa y esto de y el dolor, ¿no es cierto? ¿Cómo hace? Quiero que lo lleves en alguna experiencia de tu vida, algún momento en el que hayas dicho, eh, por haber atravesado tal situación, te hayas quedado completamente eh, en esa situación fragmentada, inconsciente, y que ahora trate de hacerlo consciente. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo por muchos años de mi vida, miren, 18 años, yo me había metido al mar por última vez cuando tenía 18 años y no me volví a meter de vuelta hasta mis 36 años. Todos estos 18 años yo no me metía al mar y no usaba malla tampoco. Después de grande, recién con todo este camino de sanación y todo este camino de entendimiento y de aceptación, pude entender que esas decisiones o ese mecanismo que yo había surgido por un dolor muy grande y un trauma que se había generado en la niñez. Entonces, ¿qué hizo? Que yo inconscientemente tomara ciertas decisiones como no meterme al mar, no usar masa, y así yo perdí 18 años de mi vida sin poder disfrutar de lo que era ir a la playa, al mar, o tener esta relación con, con mi cuerpo. Pero también después te encontrás con que puede pasar de que uno hace el trabajo y después podés sentir esta culpa de decir, ay, por 18 años no usé malla, no me metí al mar, entonces empieza esto de sentirte culpable porque no lo hiciste todo ese tiempo. Pero esto es el camino de sanación, este es el camino de entendimiento, que es perdonarse a uno y que uno hizo lo que hizo como pudo, con la conciencia que tenía en el momento, con los recursos que tenía en el momento. Entonces, entender que las heridas de la niñez, porque a veces hay varias heridas, pueden ir condicionándote, como digo yo siempre, pero no te definen. Yo, por ejemplo, hoy, ya con mis 45 años, disfruto del mar, me meto al mar, uso malla, y claro, me observo, ¿no es cierto?, hacia atrás y entiendo, me abrazo, hoy en día, para poder entender y comprender. También hay muchas experiencias y a veces también hay que entender otra cosa que yo fui aprendiendo, esto con una mirada de constelaciones, es que a veces la culpa puede pasar de que a veces puedes sentir como mucha culpa. Y a veces por ahí decís,
Yo no experimenté, no tuve ninguna experiencia ni situación traumática que recuerde. Y a veces con una constelación puedes salir de que esa culpa, esa expiación, puede venir de tu sistema familiar y vos venís a manifestarlo. Eso la verdad que es espectacular porque os muestra en tu aquí y ahora si esa culpa que sentís, que lo podés trabajar porque puede pasar que hayas tenido que tomar una decisión o haya pasado algo que te atravesó y que sentís mucha culpa. Y lo bueno que tiene, que por ejemplo, en una sesión de constelaciones familiares, podés constelar esa culpa y es espectacular cómo el campo se manifiesta, se muestra, cómo se ordena todo y te muestra si es algo que te ocurrió en el aquí y ahora, o es algo de tu sistema familiar que viene. La verdad que es impresionante cómo se ordena. Yo hice una constelación y en una constelación me salió esto de una culpa muy grande que yo sentía. Entonces, claro, mi alma se había fragmentado y había quedado en ese tiempo y espacio. Y claro, yo creía que seguía viviendo, pero en realidad no, uno se está sobreviviendo. Y, y la verdad que fue muy reveladora para mí, fue una experiencia hermosa. Y poder descubrir que si son, si esto como les digo, si es una dinámica o es una implicancia. Entonces, tenemos un montón de herramientas que, que, que hoy nos facilitan esto, ¿no es cierto? De poder entender y hablar de, de la culpa, hablar del dolor, entender que los pensamientos, ¿no es cierto?, que que generamos nosotros por el dolor y por todo lo que hemos sufrido o hemos tenido que transitar, poder entender que esos pensamientos son lo que nos construyen, es lo que construimos con nuestros pensamientos. Y la mirada que nosotros tenemos desde este movimiento consciente es entender que no es falta de voluntad, sino que es el resultado de habernos perdido en estos pasillos de nuestra propia historia. Y nos quedamos mucho tiempo ahí. Pero siempre el tiempo es perfecto para cada uno. Yo hoy digo cuántos años de mi vida me quedé en ese laberinto mental de pensamientos que solo me llevaban al pasado. Pero el tiempo que yo transité fue perfecto, porque era el tiempo que yo necesitaba hasta que un día dije, basta, acá se termina y empiezo a a ser consciente todo lo que estaba en mi inconsciente y empezar a tratar de poder mirar la luz, sino que este pasillo no vas a encontrar en este laberinto una salida. Es un laberinto, la palabra te lo dice. Lo que sí es, la salida es elevarte en conciencia y es mirar hacia arriba y es elevar tu conciencia.
Entonces, lo que hacemos es transformar el dolor en sabiduría. Eso es lo que vamos tratando de juntos entender y transformar todo ese dolor. Repito, no es olvidar lo que dolió, no es hacer que eso no sucedió, pero sí abrazar a esa versión tuya que experimentó y que quedó ahí atrapada para poder traerlo de regreso al aquí y ahora, para empezar a poder vivir plenamente, para poder dejar de sobrevivir para así vivir. La otra vez, en el otro programa, cuando hemos dado el ejemplo, Guille, vos si me estás escuchando, y me encantaría también que te Sí, sumes. Ah, ¿me escuchás ahora? Porque hoy no te podía escuchar. sí, 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 atentamente, atentamente. Ahí Ay, tenemos el retorno nuevamente. qué bueno, Guille. No sé, contame, a ver, si en algún momento tuviste, ¿no es cierto?, cuántas veces nos quedamos habitando un espacio de sufrimiento, en algún momento de dolor de nuestra historia, esta brújula que le llamo yo una brújula rota, ¿no es cierto?, Sí, que nos lleva al pasado, a esos pensamientos de sentimientos de culpa, de dolor, que no nos damos cuenta y a veces podemos quedarnos mucho tiempo anclados en el sí, pasado. eh, desde lo personal me pasaba más que nada con la cuestión de los mandatos, ¿no? Por ejemplo, en Mm, una relación el mandato era que había que llevarse bien sea como sea, ¿no? Más allá de todo. Y ujú, aprendí que no hay que habitar un lugar por obligación ni por una cuestión de familia o de costumbre, porque viste que aquellos que, en mi caso, es lo contrario a tener una familia de padres separados, ¿no? En mi caso, la familia no digo perfecta, porque nunca lo vi así tampoco, pero sí que estén juntos, ¿no? Entonces esa cuestión ujú, del estar juntos para toda la vida en relaciones en las cuales de pronto algo no andaba bien porque, bueno, no funcionaba, no éramos las personas que teníamos que estar juntas y obligar, ¿no? Una ujú. situación porque es un mandato desde divino hasta familiar. Y aprendí a romper, y lo complicado que es a veces romper con algo que vos decís, pero es bueno, vas a romper un mandato, no es bueno, no, porque no, yo te escuchaba parte de tu historia de vida que nos vas contando semana a semana, y ahí uno se da cuenta de que la vivencia es muy personal, ¿no? Es muy personal, y desde lo personal eh, aprendí a ser determinante con ciertas acciones, como decir, hasta acá, ya está. No hay un perdón, no hay, pero no porque uno no quiera perdonar a otra persona, porque después sí la terminás perdonando desde el lugar de sanación, ¿no? Desde el lugar no de obligación, esta obligación de llevarte bien, ¿no? Siempre en ciertas No, situaciones, claro. y salir de ahí, de ese laberinto de mandato. Muchas veces pasa que aquellos que somos papás, mamás, como en nuestros casos, uno pone ese mandato en el hijo, la hija que tenés, decís, no, lo hago por ellos. No, hasta también le estás haciendo un mal por ellos, ¿no? Les estás creando una falsa situación o un acostumbramiento a vale todo, ¿eh? No, dale para adelante, dale, porque tiene que ser así. No, dale para adelante, pero desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de sentirse bien, de levantarse bien, de acostarse bien también, de vivir la vida sin tanta presión, liviano, ¿no?
Y algo que vos decías, el volver, ¿no? El volver a ciertas cuestiones personales que, Ujú. que nos sentimos como que, uy, a ver si de pronto recaigo en tal cuestión, ¿no? O vuelvo a repetir ciertas cuestiones y también no nos sentimos libres. Tomamos una decisión en un momento, pero sentimos como, nos sentimos débiles de poder plaquear ante el mínimo problema, ¿no? O la situación que nos saque de nuestro eje. Y en eso me parece que hay que ser determinante e intransigente con nosotros por el bien, ¿no? De decir, no, yo quiero estar bien, me merezco estar bien. ¿Por qué voy a volver? Va a haber un montón de Claro, pruebas después, no es que uno se libera de una situación y dice, ya está, ya ahora se terminó, ahora soy libre. No, no, seguimos siendo a veces esclavos de, de nuestro pasado, pero tenemos que romper las cadenas, es decir, saber que el pasado ocurrió y es nuestra experiencia de vida y saber qué es lo que no queremos para nuestra vida, tenerlo claro eso, ¿no? claro, exacto. A que a veces por ahí uno también, el perdón, sea para uno o para el otro, también uno tiene que entender, por ejemplo, desde la mirada de las constelaciones familiares, no hablan del perdón, hablan de una reconciliación con el vínculo, ya sea el vínculo de mamá, de papá, el vínculo de una pareja, el vínculo de un amigo, el vínculo de que vos quieras, que digas, eh, hubo algo que se rompió, ¿no es cierto? Que algo que se quebró. Entonces, desde la mirada de las constelaciones familiares, no te hablan del perdón, te hablan de la reconciliación, del vínculo. Entonces, uno se reconcilia con el vínculo, pero vos elegís si querés relacionarte o no, porque puede pasar que el vínculo que tengas que reconciliar sea con alguien que no amerite una relacionarse. Claro, Entonces, lo que sí sanás es el vínculo porque eh, la, sa- eh, el- la reconciliación o el perdón es para uno mismo también. Y es una mochila muy pesada que te sacas. Eh, yo he experimentado el, el perdón y la reconciliación y la verdad que sí, es, es, es algo para vivirlo, realmente es muy, es una experiencia que todos nos merecemos Romy, experimentar y esta reconciliación. Sí, cuando uno sale de este laberinto o encuentra una de las salidas, podemos volver a entrar en ese laberinto. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con, eh, nuevamente, ¿no? Con figuras que nos sí, hacen acordar a ese pasado del cual ya habíamos salido, pero de pronto por ciertas circunstancias nos volvemos como a reencontrar con una situación similar? Es decir, sané, perdoné, pero de pronto vuelvo a entrar al laberinto. ¿Qué herramientas o qué se puede hacer en ese momento? sí, a ver, a veces uno puede agarrar y que esto digo que hay un montón de patrones que a veces se repiten y se vuelven a repetir y se vuelven a repetir. Por ahí uno pensó en ese momento que tomó ciertas decisiones, estás en un vínculo que un vínculo tóxico, donde, o un vínculo donde hay violencia, eh, y agarrás y tomás la decisión de decir, bueno, pero una cosa es tomar decisiones como así, digamos, no siendo consciente realmente y haciendo un trabajo consciente de todo lo que conlleva esto, porque a veces por ahí tomamos decisiones y
y no es consciente. Esto no lo permito en mi vida y se vuelve a repetir el patrón y se vuelve a repetir la situación. Eso es porque vos no hubo un trabajo profundo realmente de conciencia, porque a mí me pasó de que se me volvió a repetir patrones, pero con otra cara, con otro, de otra manera, y yo pensé que lo había aprendido. O sea, sí, realmente había hecho un cambio muy grande, realmente había tomado decisiones que eran para mi bien, pero había quedado como, no sé, como cuando te comes un pedazo de pan y caen las miguitas al piso. Bueno, Sí. habían quedado miguitas que yo creía que me había comido el pan entero, o sea, y había tenido todo perfecto. No, esas miguitas, o sea, la vida me vino a mostrar de vuelta, a ver, ok, muy bien, Romina, vos dijiste que habías aprendido y que esto no lo ibas a permitir de nuevo. Bueno, ok, el universo me mandó una experiencia para ver cómo yo reaccionaba frente a esta situación. ¿Y qué hice yo? Me sometí de vuelta y volví a agachar la cabeza y volví a permitir y volví a entregar cierto poder de nuevo y repetí un patrón. Repetí un patrón. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Que en la primera experiencia, un ejemplo, me llevó 20 años. En la segunda situación donde se me presentó, me llevó 5 años. Es un ejemplo. ¿Me entendés lo que yo te quiero decir? Yo tuve la conciencia más rápida, identifiqué el patrón más rápido, me identifiqué, estuve más Sí. consciente, me empecé a observar mis pensamientos, me empecé a observar mi conducta, empecé a observar cómo mi cuerpo me hablaba a través de, los síntomas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué empecé? Empecé a tener, claro, más claridad. Y lo que me llevó la primera situación, en la segunda me llevó menos tiempo darme cuenta. Me llevó más rápido identificar que estaba repitiendo un patrón. Me fue más rápido identificar que había conductas mías que no había aprendido del todo y que estaba repitiendo. Entonces, cuando empezás a tener más conciencia, cada vez se identifican los patrones y las situaciones más rápido. Y ya directamente en la próxima ya ni necesitas experimentarlo, ya lo ves venir a kilómetros y te cruzas de vereda y agarras por otra calle. Ya hay patrones y hay situaciones y ya hay cosas que las identificás, pero de acá a kilómetros. Y que antes, en estar, ¿no es cierto?, sumergida en patrones, sumergidas en esto de no identificar, no darme cuenta, en identificarme con la mente, en identificarme con pensamientos, en identificarme con que ese eres mi personaje, me identifico que esa es mi identidad, y es esto lo que yo me vine a vivir, y es esto lo que me merezco, entre comillas. No sé, ¿entendés? Es como que ahí cuando uno empieza a decir, no, para esto, no, ni por mandatos sociales, ni por mandato familiar, como decís vos, y decís, no, para ni por mis hijos, ni porque yo vengo a demostrar, porque con las acciones es con lo que uno demuestra, no solo con las palabras, a veces las palabras se las puede llevar el viento. Yo vengo a demostrar con acciones, con eso, yo siempre, eso es algo que siempre dije, las palabras se las lleva el viento, las acciones son las que quedan. Yo te puedo prometer un montón de cosas con las palabras. Mirá que sabiendo que siempre digo yo que las palabras o construyen o destruyen y tienen una frecuencia y un poder impresionantes.
pero en situaciones las palabras te las puedo llevar el viento, pero las acciones son las que demuestran realmente el Romy, compromiso. pasa muchas veces esto que decís de que la palabra sí tiene una fuerza. Yo Sí, pienso que hasta a obvio. veces muy, muy destructiva y a la vez también muy constructiva, pero en lo personal siento y veo muchas personas que se van repitiendo, ¿no? Se repiten cosas, entonces uno dialoga con esas personas y te piden de alguna manera una sugerencia, un consejo sobre cierta situación. Después se repiten, es como que necesitan, por ejemplo, si la pasaron bien, en vez de sentirlo, decirlo a cada rato, ¿no? Qué bien que la pasamos, qué bien que la pasamos, tal cosa, tal cosa. Lo tienen que expresar. Y a veces, observando esta situación, digo, pero ¿por qué repite como un robot tantas veces algo? Porque uno lo puede expresar, ¿no? Digo, qué bueno, Romy, este lugar, o que una vez. Pero yo cuando te lo repetís varias veces es porque no te lo crees a uno mismo, ¿no? Yo veo que hay como una cuestión ahí de, de que las palabras caen en un vacío total porque hay algo que falta el vivirlo, el vivenciarlo, el sentir que estás bien, ¿no? Que la pasaste bien realmente. Y yo me quedo mirando, porque digo, observo, digo, ¿por qué esta repetición? Entonces hay algo como que no está llegando todavía ese sentimiento. Porque hay cosas que hasta ni hay que decirla ni una sola vez, Exacto. ¿no? Y es todo un camino. Y pensaba en esto que decías, Cuando, y me quedó claro sí, algo, que en realidad cuando se repite un patrón, pero vos ya lo identificás porque tenés memoria emocional en el sentido de que decís, no, acá no entro de vuelta. Es como que esa persona en particular o situación te quiere ingresar nuevamente a este laberinto, no el que fuimos en el viaje de egresados de la primaria, que era hermoso, el de los cocos, sino que es un oscuro que la entrada está, pero la salida te espera el fauno, no, ¿no? sí, Entonces, sí. me dio esta cuestión visual cuando lo estabas contando, de que cuando uno identifica, de pronto como que el laberinto no es que entras, ¿no? Ya te atrapa, te mete, pero vos cuando lo identificás, se desvanece ese laberinto y ves nuevamente el horizonte. Exactamente, es este control mental. Ustedes tienen que imaginarse ese laberinto que está con estas paredes, están construidas por pensamientos, por todas estas palabras que te repetís y toda esta historia que te repetís y todos estos pensamientos que te estás repitiendo, se van construyendo, pensamientos de culpa, de dolor, se van construyendo estas paredes de este laberinto que es un control mental. Y ahí es donde vos te desvanece completamente, quitas el poder completamente a esa culpa, a ese dolor, a esa, aferrarte, a quedarte ahí, ¿no es cierto?, sufriendo, porque muchas veces también está construido este laberinto por el ego. Entonces, quedamos, quedamos encarcelados y sentimos que no hay una salida. Y ese es todo un control mental. Por eso siempre yo les cuento que sean observadores de su propia existencia. Convertite en un observador. Observa. Mira, esto es metacognición, se llama. Metacognición es observar tus pensamientos y empezar a cuestionar tus. No pueden ser, no son tuyos del todo. Nosotros somos una red construida, somos energía y esta energía y cada uno constituimos una red, ¿no es cierto? Esto que decimos que todos somos uno. Bueno, en esta red se va filtrando ciertos pensamientos y a veces no todos los pensamientos son tuyos. Este por un lugar. Segundo, si tus pensamientos son tuyos, realmente por tu historia y por todo lo que has atravesado y por todo lo que has vivido, empezarte a volverte observador de tus pensamientos. Observalos, cuestionalos.
Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué estoy pensando esto? Es realmente, entonces ahí te volvés observadora, observador de tu propio, ¿cómo es que se dice? Observador de tus propios pensamientos y empezar a cuestionar esos pensamientos. A mí de repente se me viene no sé, un pensamiento y yo agarro y ¿por qué? No quiero pensar en esto, no quiero que me traigas este pensamiento a algo que sea del pasado, algo del pasado, no quiero, no me lo traigas ahora. Y ahí le quito poder y le quito control completo. Porque a veces no nos damos cuenta, eso es cuando nos paralizamos mucho con la mente, cuando nos paralizamos mucho con el ego, cuando creemos que somos, que es nuestra identidad, compramos este personaje. Entonces, esa situación que nos marcó, decidimos que va a ser nuestra identidad para toda la vida. Esta niña que veía yo, que hoy dije, wow, ella compró a través de una experiencia muy dolorosa, dijo, bueno, esto soy yo, y durante toda parte de la vida decidió, no voy a usar malla, no me voy a ir a la playa, no me voy a meter al mar. Y durante 18 años sostuvo ese personaje y sostuvo y decidió hacer eso. Que era como cuando dábamos el ejemplo de que dijiste vos de la persona que tomo té, y me voy a morir tomando té y no voy a probar ni café con leche, ni chocolatada, ni no, porque yo soy este té y con este té me voy a morir tomando té. Bueno, es este personaje que él cree que es, y este personaje toma té hasta el día de su muerte. Y yo tenía un personaje en el cual me identificaba y me creía por mi herida, y como no tenía herramientas y no sabía cómo trabajarlo, dije, bueno, yo soy esta persona y esta persona no va a ir a meter, no va a usar malla y no se va a meter al mar. Y eso llevarlo a un montón de cosas de la vida o cuando hablábamos de que vos eras de tomar distintos caminos y porque, bueno, pero también tenemos que entender que los niños son inocentes y los niños no tienen noción del peligro. Es más, tienen noción de aventura, de descubrir, de explorar. No tienen maldad, no tienen pensamientos negativos. Lo que sí después te puede ir marcando son las experiencias que de repente te toca atravesar a través de qué, de un adulto, porque los adultos son los que terminan interfiriendo en la construcción de esa criatura. Y a veces te puedes cruzar de la vida y pueden destruirte parte de esa vida. Pero ahora uno como adulto es responsable. Yo soy responsable de mi vida. Y todo el poder completo afuera. Y vuelvo todo ese poder hacia adentro. Y vengo y me pregunto, y bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago? ¿Qué decido hacer? Si me quedo sufriendo en una posición de víctima y de lo que me tocó vivir, o lo transformo y lo convierto en sabiduría y me doy cuenta que esto que me sucedió y este dolor tan grande no me define. Sí me condicionó un tiempo de mi vida, pero no me define ahora, no le doy el poder, absolutamente no. Le quito completamente el poder. Y entiendo cómo funciona mi sistema nervioso. Entiendo. Uno tiene que entender que
nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestro cerebro está constituido por la amígdala. La amígdala es una forma de almendra, ¿no es cierto?, que procesa todas nuestras emociones, como el miedo, la ansiedad, ¿no es cierto? Detecta, ¿no es cierto?, el peligro, detecta el miedo, detecta la ansiedad. Esta amígdala que se encuentra en el lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todos los traumas, todos nuestros recuerdos están alojados ahí. Entonces, como no sabe identificar cualquier situación que de repente activa tu sistema nervioso a ese recuerdo que quedó alojado ahí. Pero nosotros tenemos esto que hablamos de poder identificar esa parte en el momento donde nos dice, bueno, no, pará, tranquila, ¿no es cierto? Esto no está llevar a este momento en el pasado de tu herida. Entonces, acá es donde que vendría a ser el sensato, el del lóbulo frontal, donde digo yo que está el sensato, el que te pasa la información y que te dice, para tranquila, amígdala, ¿viste? Esto, no estamos en peligro, es solo un pensamiento que se activó por un... Lo que es buenísimo, que ayuda un montón, es a escribir, escriban mucho, agarren papel, lapicera, lápiz y escriban. En el momento en que algo se dispara, en algo que te dispara al pasado, en algo que te disparó hacia una herida, hacia un trauma, escriban. Todo lo que sienten, plásmenlo, lo plasman en el papel. Eso ayuda un montón para poder identificar qué son, o sea, y ahí hay una conexión, identificamos, porque quedan estas liguitas, como digo yo, quedan ciertas cosas un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Miren, yo, por ejemplo, de repente a mí los ruidos en seco, los golpes en seco, a mí me disparan un trauma. Pero ¿qué pasa? Ese ruido en seco, ese golpe en seco, mi sistema nervioso lo primero que hace es reaccionar porque conecta ese ruido, ese golpe en seco con un trauma. Entonces mi sistema nervioso, ¿qué hace? Reacciona automáticamente. ¿Y qué hace? Me agarra taquicardia, mi cuerpo se tensa y yo identifico que se fue al pasado, identifico que reaccionó porque hizo el contacto, ¿no es cierto?, de ese trauma. Y de repente el golpe seco por ahí fue el viento entró por la ventana y me hizo una correntada de viento y me cerró de golpe con la puerta del patio. Yo identifico esto, pero yo tengo que mandar esa información a mi cuerpo. Yo tengo que mandar la información a mi sistema nervioso y tengo que agarrar y decirle tranquilo que fue el viento, tranquilo que fue esa correntada que hizo que golpeara la puerta, no hay peligro. Que hizo que generara ese trauma. Entonces, esta comunicación que uno va teniendo en cualquier otro momento de mi vida, cualquier cosa que disparara un trauma, entraba en ese trastorno de ansiedad y quedaba alojada ahí por mucho. Todo estas herramientas que fui adquiriendo e hicieron yo ejercicios de respiración para poder
con ejercicios de respiración para poder mandar toda la información al cerebro, a mi sistema nervioso. Entonces, porque, y eso ayuda a tener todo un control, pero no control de mal cuando que hablamos que decimos no hay que controlar todo, pero sí el control de tu sistema nervioso para mandarle la información y que se tranquilice y poder decirle que está todo bien, que nada de lo que está, que cree que está sucediendo, porque el cerebro no sabe lo que es presente, él directamente no reacciona porque es su función es esa, responde a la información, que son los pensamientos, los movimientos, ¿sí? Las emociones, la respiración, todo, eso responde a todo esto, y si de repente ese golpe en seco hizo que generara un pensamiento y ahí el sistema nervioso va a reaccionar y porque es como mecanismo de defensa. Entonces uno empieza a tener todas estas herramientas y sabiendo que el miedo te paraliza, entonces empezar a hacer cosas que, que, que se saquen, o sea, vas a tener miedo, obviamente, pero empezar a hacer cosas que aunque te den miedo, empezar a hacerlas. Empezar a entender. El sistema nervioso necesita que liberes todas esas emociones. Hay que liberar las emociones del sistema nervioso, hay que regularlo, hay que relajarlo, tiene que estar en equilibrio. Todos tenemos heridas de rechazo, todos tenemos heridas de desvalorización, todos tenemos heridas, ¿no es cierto? De no haber sido aceptados, de un montón de heridas tenemos. Heridas de abuso, abuso verbal, a ver, todos hemos pasado, pero hay que vaciar, hay que liberar las emociones, a nuestro sistema nervioso hay que vaciarlo de nuestras heridas. O sea, empezar a ver qué energía vital tengo disponible yo hoy, ¿sí? Trabajar con el chakra raíz, hay que sanar el chakra raíz. En el chakra raíz fluye la energía, se destraba todos los demás chakras que les digo yo, que constituyen nuestros 7 chakras. Hay que trabajar con el chakra raíz, porque si no el sistema nervioso siempre se va a sentir en peligro. Y todo cuando lo que se sienta en peligro lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque activa una herida y lo ve como algo malo. Entonces tenemos que trabajar con nuestra mente, con nuestro alma, ¿sí? Tenemos que encontrar ese equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Empezar con esta coherencia, como les digo yo, de pienso, siento y hago. Esta coherencia. Conectar con tiempo de calidad, conectar con personas que estén alineadas con tu propósito, que estén alineadas con tu frecuencia, dejar de sostener personas, lugares que ya no están en tu frecuencia. Porque si vos querés encarar este camino de sanación, si vos querés encarar este camino de entendimiento, no podés estar con personas que están continuamente enfocadas en el pasado y en el dolor y en el sufrimiento, porque vos ya querés soltar esa mochila. Ya querés soltar esa mochila. Entonces hay que vaciar, empezar a soltar la culpa de un montón de cosas. ¿Cuántas veces no has descansado y no has sentido culpa? Tengo
70 y algo de años, 65, 66 por ahí. Y ya no quiere trabajar más. Y se está enfermando. Porque siente que tiene esa construcción social y esa construcción familiar donde tiene que trabajar hasta el último día de su vida. Y ya no necesita trabajar, ya no necesita su casa, no necesita, a ver si nos entendemos, no necesita ir a trabajar y siente culpa si te acuesta a dormir una fiesta. ¿Por qué vamos a llegar a este punto? ¿Por qué llegar a este punto? Porque una mujer tan hermosa de 60 y pico de años, donde podría estar, viste que no va de vacaciones no sé hace cuántos años, que trabaja verano, invierno, por esta construcción, por este mandato social, familiar, donde no viene de familia, ¿no es cierto?, española, italiana, donde no, hay muchos mandatos, muchas creencias que a veces no son nuestras. Y no nos permitimos vivir, y no nos permitimos ni tomar una fiesta, y no nos permitimos decir, che, no, ya está, quiero empezar lo que me quede y resta de vida, poder empezar a disfrutar de ir a la plaza, de acostarme a dormir la fiesta y no sentir culpa, de tirarme en la reposera, mirar el mar sin sentir culpa. Entonces, hay una construcción donde nos hicieron creer algo que no es así. Y pasa tu vida, ¿no? O sea, ¿por qué es injusto? Siento que es injusto. Tu vida vale, mi vida vale, la vida de todos vale. ¿Por qué tiene que ser vivida de esta manera? ¿Por qué tiene que ser vivida a base de sacrificio? ¿Por qué tiene que ser vivida a que tengas que laburar y laburar y laburar y no puedas, no sé, disfrutar de tu existencia, de tu ser, de tu verdadera esencia? ¿Por qué? Por lo material, ¿por qué? Si vos, a ver, siempre digo lo mismo y a veces suena aterrador, pero es cruel y va directo. Pero en el cajón entras vos sola. Entras vos solo, entras vos sola, no entra más nadie. Y más nada material entra dentro de ese cajón. Entran tus experiencias, entran tus emociones, entran los momentos compartidos con tus seres queridos. Entra no sé, ese amanecer cuando en el comienzo del 2026, 1 de enero, me fui a ver el amanecer. Eso me voy a llevar. Los momentos compartidos con mis hijos, los momentos compartidos con mis seres amados, viendo el anochecer, viendo el atardecer, estando en presencia, con momentos de calidad, con tiempo de calidad, con personas de calidad. Pero cada momento es perfecto para cada. Quiero más esto para mi vida. Quiero conectar de otra manera, quiero conectar con el amor, quiero conectar con mi esencia, quiero conectar con la fuente, quiero conectar con Dios, quiero conectar con Jesús, quiero conectar con el Espíritu Santo. Conectar con lo que te dé propósito, conectar con lo que te dé. Con eso tenés que conectar. Pero son decisiones, y esa decisión la tenés vos, no la tiene otra persona más que vos. Pero basta de seguir sosteniendo culpa, basta de seguir sosteniendo dolor, basta de seguir sosteniendo sufrimiento, porque lo único que hace es enfermarte. Lo único que hace es llevarte, ¿sabes qué?, a una guardia de un hospital. O a que no puedas dormir. Esta persona, cuando le hice la sesión, tenía la rodilla en la vía de descodificación. ¿A qué te estás ¿A qué te estás doblegando? ¿A qué te estás, no es cierto, como
ahí, entregando ahí, arrodillándote a algo que vos no querés y que es seguir trabajando con 66, 67 años y todavía decía, bueno, no sé, únicamente que trabaje un par de años más y ahí ya está y dejo. ¿Y por qué? Te está enfermando. Y vos hablas con esa persona y esa persona te dice, no, y me gustaría irme de vacaciones, o no, dormir la siesta y ya podría hacer otras cositas. No, pero tengo miedo porque no sé en qué voy a ocupar el tiempo, porque yo lo único que sé hacer es trabajar, porque yo me levanto desde temprano y trabajo, y ya después al otro día de vuelta tengo que levantarme a trabajar, y yo cuando dejó de trabajar cayó en una depresión, no sabía ni quién era, ni qué quería, ni cómo era, porque lo único que sabía era trabajar. Ese hombre lo único que sabía era trabajar. Y había existido y vivido para trabajar. Y le agarró una depresión gigante, que pudo salir, obviamente, pero la pasó muy mal, muy mal. Y por momentos, porque se siente que no, si no la cabeza se le dispara. Pero bueno, es para que sigamos moviendo la conciencia juntos. Para eso estamos, Guille, para que seguir dando cuenta y que hay mandatos y que hay formas de vivir que nos dijeron que había que vivir de esa manera y que me parece que no sé, creo que no. Sí, 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 sí. Y hablo con personas. No, no, qué punto importante el que has tocado. Entre todos, ¿no? Porque hay que volver a escuchar el programa porque lo van a poder volver a escuchar después. Y acordate lo que vas a decir, Romy, ahí. Porque el tema del trabajo me parece un punto fundamental, fundamental. Y bueno, Claro. más en estas horas, ¿no? En los cuales en los países desarrollados, yo siempre meto un poco la actualidad, pero porque es también un Sí, reflejo, ¿no? De una sociedad enferma por el trabajo. En los países desarrollados, que son pocos, ¿no? Porque uno siempre piensa en Estados Unidos y yo digo, no, no, Estados Unidos no, nos tenemos que ver en otro tipo de países, en los cuales se busca que se trabaje menos. ¿Para qué? Para tener una mejor salud y un mejor bienestar mental y físico. ¿Para qué? Para tener más productividad en los años en los cuales uno está más activo. Y no, vos fíjate, hoy en día que se busca, que se trabaje prácticamente a un paso de la muerte, pues me gustó este ejemplo que diste del cajón, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los que vienen atrás? ¿Qué pasa con nuestros hijos, con las nuevas generaciones? ¿Cuándo van a ingresar a ese mundo laboral con esa inercia y esa fuerza que tiene la juventud? Porque esto hay que decirlo, nosotros tenemos 45 años, no tenemos la misma energía de los 20. No, no la tenemos. no, Podemos querer, sí, decir, sí, bueno, no la tenemos, no es lo mismo. Entonces hay un punto que el jubileo, la jubilación, es algo saludable. Vos fíjate que hoy en día lo que se busca es que te jubilaste, igual tenés que seguir trabajando o haciendo cosas. Y esto no es por estar en inactividad, sino estar en un bienestar, estar un poco más liberado también de preocupaciones, de una cuestión de estar activo y también de poder dar ese tiempo en sabiduría, pero no en esclavitud, ¿no? Porque esta es la cuestión. Y nos han metido desde hace mucho tiempo con la cuestión del inmigrante que venía con una mano atrás y una mano adelante. Total, una mentira total, una gran mentira, pues está desdibujado esa figura porque nadie quería venir de esa manera, sino que eran expulsados por una guerra, la Primera, la sí, Segunda Guerra Mundial, sí, conflictos. Los inmigrantes hoy en día sí. también no quieren irse de su tierra, ¿no? No es que vengan acá y se van. Ujú, Bueno, han sufrido mucho. Y ese sufrimiento, ujú. Romy, yo veo que de generación en generación, y a través justamente de los medios de comunicación como el que estamos ahora nosotros, nos han inculcado esta cuestión, ¿no? Trabajá, 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 y lo demás
Bueno, no, dale un bienestar, dale lo que puedas, ¿no? Dale algo material, porque tiempo no vas a tener para darle, no vas a tener ese tiempo de calidad. Sí le vas a poder comprar la ropa de moda, el perfume o lo que, pero Mm. tiempo no, olvídate, no, no, tiempo de calidad, no, apenas si te puedo dar 15 días, un mes, y ahora con la nueva reforma ahí depende, capaz que si te no me gustó lo que hiciste, Mm. no te doy vacaciones. Vos fíjate cómo la sociedad en algún punto nos quiere llevar, no nos tenemos que doblegar a eso, ¿no? A Mm. involucionar, a que estemos Exacto. estresados, ¿no? Que estemos de Sí, pronto exacto. todo el tiempo pensando en que no, tenemos que producir porque si la rueda se... No, ¿qué pasa? Yo siempre pienso esto, No, ¿no? Qué bueno es esto que vos es- dijiste del amanecer, ¿no? De decir, hoy dejo todo de lado y espero que salga el sol del nuevo año. Y ese recuerdo Ujú. lo llevo para siempre, para siempre. Vos sabés que ayer a mí en algo, un detalle, ¿no? Por una cuestión técnica, claro, yo tenía que ir hacia cierto lugar y mi vehículo está perfecto, pero por una cuestión burocrática me dicen, no, vos tenés que hacer esto, si no, no puedes circular. Bueno, bárbaro. Voy a ir igual. Me rebelé y dije, no, no voy a estar atado a una circunstancia que sé que es injusta y me rebelo contra esas Ujú. cosas. Después en algún programa vas a contar esto, si está bueno rebelarse, ¿no? Y, eh, Sí, de, sí. de ciertas situaciones que vos decís, no, no puede ser. ¿Y cuál era el miedo? Bueno, el miedo era que me pare la policía y me pida justamente este requisito que no lo tenía. Eh, bueno, me liberé de eso y fui, viajé y es como este amanecer, ¿no? Que vos recién dibujabas. ¿Cuántas personas que seguramente te están escuchando y nunca en la vida o lo vieron cuando tenían 15 años, en alguna vacación, un amanecer? Bueno, lo pueden ver todos los días, ¿no es así? Algún día te despertás temprano y te tomás un colectivo y te vas a la costa acá, si estás en Mar del Plata o estés donde estés, ¿no? El atreverte a romper ciertas reglas o mandatos que nos siguen imponiendo y en esta figura que hoy trajiste que me encantó, que es el laberinto, nos quieren tener como ratas, ¿no? Dentro de este laberinto, sin poder ver el amanecer, porque el laberinto tiene paredes cada vez más altas, ¿no? Cada vez más altas. Sí, sí, claro, exacto. Pero es como decís vos, que hasta que no cuesta, a ver, cuesta mucho descrear algo que creímos mucho tiempo de nuestra vida y aparte tenemos que entender que ciertas creencias no solo son de nosotros, sino de nuestro sistema familiar, Sí, generaciones y generaciones de nuestros ancestros. Nosotros llevamos en nuestra célula mucha información de toda la humanidad, no solamente, o sea, a veces uno se mira el ombligo nada más, ¿eh? Pero no es así. Entonces, tener que romper con todas estas creencias, tener que romper con todos estos mandatos, no está bien visto. Sí, vas a quedar como estos dos loquitos que están hablando, o esta loca que renunció, o esta loca que se va a mirar el amanecer. A ver, yo a mis 45 años es la primera vez que vi un amanecer, no había visto un amanecer nunca en mi vida. Y lo vi a mi primera vez a mis 45 años. Y fue la experiencia más hermosa y no la cambio por nada en este mundo. Y las decisiones que estoy tomando y las decisiones que voy tomando, no las negocio más con nadie, ni con claro, el sistema, ni con mi sistema familiar, porque también uno tuvo que tomar decisiones y tener que no ser buen visto en mi sistema familiar. Y bueno, si dentro de estas personas entra mi sistema familiar en el cual se tendrán que correr o no correr o no, yo no buscar la aprobación ya ni de nadie, porque no, empiezo ya a caminar como, ¿no es cierto?, con otra mirada, con otro, o ya no entrar en el consumismo, o en el de no trabajar 20 horas para enfermarte y tener que darle la plata para la farmacia, o para darle la plata en el hospital, o para consumir, y para comprarle los remedios, y para... Todos tenemos dones, todos nacimos con dones.
hay algo que te tiene que recontragustar, hay algo que te tiene que tenés que amar, hay algo que te apasiona. Naciste con un don y vos lo sabés. Y si no, descubrilo. Y si por algún trauma o porque te decían, no, vos esto lo vas a hacer mal, empezaste camino a sanación, empezaste camino de conocimiento, por favor, te lo pido. Y vas a encontrar tu don, y vas a encontrar lo que te sale con facilidad. Y de repente vas a decir, che, pero Romina, ¿vos sabés que a mí siempre me gustó dibujar? Y dejé de dibujar porque me dijeron que era feo mi dibujo o porque, no sé, empezá a conectar con ese don, empezá a conectar con eso que te da con facilidad. De repente decir, si vos sabés que a mí se me da con facilidad hablar, yo puedo estar horas y horas hablando. Bueno, fíjate, no te cosa que haya un comunicador ahí atrás, una comunicadora ahí atrás. Sí. Empezá a conectar con tu don y que ese don te dé la abundancia que te mereces. Pero Y nos enseñaron a que tenemos, sí. no, ¿a qué nos enseñaron? No, y que nos enseñaron a que tenemos que ir a trabajar de lo que sea para ganar el mango, para después pagarlo en remedios y en el consumismo y en lo que ellos te dan que vos tenés que comprar, porque eso es lo que está de moda y es lo que Todo tiene un riesgo, ¿no? Porque el miedo que te... la música que está de moda, la música que Claro. está de moda está hecha en 440 Hz. A ver, eh, hay que informarse. ¿En qué frecuencia está la música que supuestamente es la de moda? Sí. Esto es control de masa. Y no lo querés ver, no lo querés ver. Está perfecto, pero ahí ya hablamos de cosas mayores. Pero andate a cosas más simples. Y te Dejar de tiro... mirar el noticiero, por favor. Sí, Es lo único que les pido, no miren más el noticiero, porque eso está en frecuencia para sentirte con dolor, con culpa, claro. amargado, preocupado, con miedo. Y vos después estás en tu casa y decís que tengo miedo a salir, y tengo miedo a esto, y tengo miedo a lo otro. ¿Y qué? No mires más noticiero, por favor, ponete música en frecuencia elevada. ¿Qué No pasó sé, ayer, empiecen a buscar Romy? porque... ¿Qué hablaron ayer? Vos sabés que estaba en la producción de los programas del día, el día de ayer jueves, y de pronto temprano, pero no abro el celular para que no me distraiga, sino que llegan muchos mensajes a la radio, van llegando mensajes, habiendo programas en vivo y también en la rotativa de los contenidos que hay en la radio. Y de pronto dicen, empiezan a haber varias personas que me preguntan si estaba bien y digo, sí, estoy bien. Me miraba y digo, estoy con la computadora, está el sol, porque todavía era muy temprano y me gusta el sol de la mañana, y dice, ¿estás bien del terremoto? El terremoto, digo, habrá habido un terremoto en Chile, pensé, porque hay muchos programas en Chile, y bueno, no, era un terremoto en Mar del Plata. No, ahí, terremoto, le digo, Mar del Plata, no creo que haya un terremoto, le digo, pero a ver, entonces empiezo a googlear y yo uno se informa, está genial lo que vos decís, ¿no? La cuestión de no ver noticieros, pero No, sí sí, sí, ir a en mí. busca de la noticia, ¿no? No leer, No. hay que leer, hay que leer, hay que elegir, tenemos mucho para elegir cuando queremos informarnos de algo puntual. Y entonces veo 223, que no tengo problema de decirlo porque conozco a parte de la gente de ahí, y se convirtió en un portal sensacionalista. No lo era en su comienzo, pero ahora sí. Se aferró a su color rojo, 0223. Claro, me tiraba una información que me parecía, digo, pero si hay un terremoto de 4,9 en escala de Richter, digo, wow, es impresionante, digo, esto es único. Es una noticia que, bueno, como, claro, al estar en la sierra se ve que acá no lo sentí, digo yo, bueno, me voy a Qué Digital, y vos sabés qué diferente es un portal del otro, que decía, no fue un terremoto, dice, fue un temblor que para notarlo tenías que estar en posición pasiva y mirando una lámpara o algo que se mueva, decía, o que pasiva, y fueron 8 segundos. Ah, cómo me cambió el panorama de un portal que me decía de un terremoto, me hablaba, y otro que me decía, no, fue un temblor de 8 segundos, lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasó en Buenos Aires? Porque los mensajes no eran tanto de Mar del Plata, porque el marplatense no se había enterado de eso, sino que en Buenos Aires
como había un tema más importante que sabíamos que se iba a tratar a la noche, ciertos medios hablaban de terremoto en Mar del Plata y ponían la placa roja con 4,9, y vos sabés la cantidad de mensajes que recibí, pero claro, pues te asustaba, Romy, 4,9, y en Buenos Aires decían, y Mar del Plata, que es tan importante, porque si hubiera pasado, capaz que Santa Clara no era lo mismo, ¿no? Pero Mar del Plata era más importante. Eh, bueno, a esto voy. Esto Ay, que has traído, ¿no? por eso. Yo decía, no, estoy tranquilo, le digo, acá no pasa nada, no creo que haya sido un terremoto, y cuando leí más. Pero la persona, ¿qué pasó con la persona de Buenos Aires? Dice, no, confirmado, fue un terremoto. Bueno, listo, está bien, no hable más con esa persona, que voy a hablar con ese oyente. Yo a veces dialogo, ¿no? Escribo, puedo mandar un mensaje para estar más cerca de la gente, pero lo dejé con su terremoto. ¿Qué iba a hacer, no? Él, estando en Buenos Aires, se dibujó un terremoto, como no sé, uno que pueda haber en zonas de conflicto como Japón, como Chile o como algún lugar del mundo, que suele haber lamentablemente por las placas tectónicas y la cuestión geológica, y él se quedó con su terremoto y está feliz con su terremoto. Bueno, listo. Yo le decía que acá no había, y que pregunté gente de la zona, oyentes del sur, porque esto había sido en la parte sur de la costa, y me dijeron, no, Guille, no sentimos nada. Acá no hay edificio, sí habrá pasado algo, pero acá no. Fueron 8 segundos, Romy. Bueno, ¿cómo esto que vos decías, el informarse, el consumismo de mala información, el consumismo en general, te lleva a enfermarte y a pensar que hubo un terremoto en Mar del Plata en el día de ayer? Y bueno, dije, pero esta noticia, él, ¿qué hizo? Creó su propio laberinto. Sí, Las paredes de ese laberinto fueron los pensamientos del terremoto y todos los pensamientos que se le cruzaron a él, y vos me imaginás lo que le habrá volado la cabeza, y con todas las emociones que vienen de esos pensamientos, y es lo que vos elegís construir. ¿Qué es lo que vos elegís construir? ¿A base de qué pensamientos elegís nutrirte y empezar a tener, me seguís en el punto en el que sí, voy? sí, sí. Entonces, yo vi la noticia, sí, pero no entré, no, bueno, o sea, miré, me informo, pero no, ya, o sea, es como que uno está de acuerdo. Sí, Comentario, es entrar a saber lo obvio, odio, se matan, pelean, es como que no, ¿y qué voy a alimentar? Voy a alimentarme con pensamientos de que no. Un ejemplo que ya el programa se termina, sí, para que ustedes vean que todo es decisiones. Yo ayer tenía este, un, como es que se dice, tenía una audiencia, ¿no es sí, cierto? Con tema de mi trabajo donde renuncié. Y tenía una audiencia. Esa persona, no sé quién era en este momento, mi jefa, no se presentó. Entonces, bueno, ahora dentro de 2, 3 meses más, otra audiencia más para llevar a los testigos. Bueno, fui, dije, no se presentó, bueno, listo. Dice, yo salí de ahí, y te juro por mis hijos, mis pensamientos empezaron. Y no vino, y empecé a ponerme nerviosa, me agarró claro. taquicardia. Dice yo, Volviste al ¿para qué? laberinto. ¿Por qué no sacarnos? Sí, ¿por qué no sacar esto de encima? ¿Por qué me lo patea? Es obvio, no quiere arreglar, no quiere, bueno, todo tema de lo que lleva. Te juro por mis hijos, les juro por mis 3 hijos, que agarré y dije, Romina, estás entrando en pensamientos que no vale la pena, no vale la pena darle tu poder, entregártelo a la otra persona para que te termine que arruinando la mañana. ¿Para qué? Para que te termines que pensando pensamientos que no te van a nutrir, que no te van. Hasta allí mis auriculares de la cartera, y agarré y dije, me voy a poner el programa de movimiento consciente. Después de los auriculares, me dije, me voy a ir caminando a mi casa. Empecé a caminar con los auriculares y me escuché todo el programa. Yo iba con una sonrisa de oreja a oreja, escuchándome, escuchándote a vos. O sea, vos fíjate cómo tomé la decisión
de hacer una situación, el cambio a 180 grados y yo cambié mi mañana y cambié, o sea, y me pude haber quedado en el laberinto mental y haber venido a mi casa y seguir puteando y a ponerme a hablar con alguien, che, no sabés, me dejó plantada, no se presentó, y por qué sí, por qué no. Vos fíjate cómo las decisiones pueden tomar un... Sí, te cambian, Decisiones. te cambian totalmente el rumbo de esto que decías, ¿no? De no hacerte Sí, daño, de no llevarte una guardia de sí, un hospital o exacto, vivir en una guardia de un hospital, exacto, porque hay gente que vive exacto. mentalmente, ¿no? Lo digo, encerrado Mentalmente, en un miedo y puede viajar. Hay gente que necesita salir, pero sigue viviendo en las guardias del hospital, es decir, se va, tiene el poder adquisitivo, tiene los medios, tiene tal vez una cierta tranquilidad, pero no la tiene para nada, entonces no disfruta de nada y sigue viviendo en esa guardia del hospital, que es el laberinto este que hoy nos has traído, ¿no? por eso, Mm, claro. sí. Son elecciones, dice, son elecciones y por eso nosotros los invitamos a este movimiento consciente, que si en algún momento empezaste a tener alguna duda o a cuestionarte si esta vida que te dijeron que tenías que vivirla de tal manera no te está resonando, bienvenido a Movimiento Consciente. Si estás sintiendo que no resuena con vos o estás yendo porque una relación en la cual que es por sostener que un mandato familiar o porque crees, bueno, bienvenido a Movimiento Consciente. Bienvenido, porque si estás empezando a cuestionar que la vida que estás viviendo, que querés vivir, bienvenido. Romy, Que podemos vivir de otra manera. qué buenas mañanas la de los viernes, las Sí, esperamos y nos sí, movilizás en Movimiento Consciente y queremos nuestro regalo, no sé, somos como muy, en eso sí no vamos a cambiar, ¿eh? No, en eso no vamos a cambiar, pues es algo bueno, sí, nos encantan claro las que sí, sorpresas y los regalos. ¿Tenemos hoy un regalito? como Hoy, siempre el mensaje del universo. a ver, vamos a ir barajando mientras les voy contando, porque hoy estamos en formato radial, que también nos gusta mucho este formato radial que es de escucha, que va a estar grabado y va a estar acá para que lo puedas volver a escuchar, como Romina Bonolini también lo hace. Yo hace unos días también estuve escuchando los primeros programas. Y en las redes tenés TikTok, buscás Movimiento Consciente 11 y ahí está, ahí aparece ese diamante en bruto verde. Y, y lo mismo en Instagram. Pues yo pongo Movimiento Consciente y ya me sale, pero puede haber otros, entonces le agregás el 11 y ahí te aparece, coteja que esté este diamante y que diga Romina Bonolini y ahí empezás a seguir todos los contenidos que de viernes a viernes va publicando Romy en las redes sociales. ¿Qué nos salió por ahí? Exacto, son todos bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, faltaron dos cartas, así que debe ser. Una carta dice cambio. Arcángel Salciel te pide que confíes en los cambios que él quiere ayudarte a realizar en este momento de tu vida. Verás distintas señales que te indicarán el camino más indicado para la evolución de tu alma. A veces las señales parecen ser obstáculos, pero en realidad que todo se encausa para crear una nueva cifra para tu mayor bien. Esa es una, que voy a leer las dos porque faltaron dos y cuando mis cartas saltan, yo las tengo que leer. ¿Y sí? Y la otra es la otra apertura. Arcángel Chamuel, hoy te asistirá para sanar viejas heridas del corazón. Ay, me muero. Te pide que te animes a soltar el perdón. Ay, dice, decime si esto no es wow. Dando un sano cierre a este ciclo.
Arcángel Samuel te ayudará en esta etapa de reapertura de tu corazón. Ábrete para recibir tu amorosa sanación. Pronto estarás dando y recibiendo el amor que tanto mereces. Qué justo, ¿no es cierto?, para sanar las viejas heridas de tu corazón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Salió, Después te los voy a salió. compartir, Para como mí que siempre, los subo a las... sí, compartilas. No, digo, Como siempre. me parece como que las cartas nos escuchan. Es como que te escuchan y salen con estos hermosos mensajes que nos No, es dejan. impresionante. Vos, sí, no, es impresionante. Esto que estamos hablando de este cambio, cambiar tu vida, bienvenido a Movimientos Conscientes. Bueno, sale la carta del cambio y el de la apertura, que es esto de, ¿no es cierto?, sanar las viejas heridas del corazón. La verdad que les mando un los espero como siempre todos los viernes para estar más conscientes que nunca junto a Guille y como siempre que les digo, mereces estar bien. Así Gracias, que Romy. te mando un beso enorme, Guille, y un beso para todos. Y bueno, seguimos en contacto como siempre. Hasta la semana que viene y recuerden que este programa queda en el podcast, te guste, donde te guste escucharlo, en Spotify, en todas las redes sociales que están, o en el podcast favorito, puede ser en el de Google Music, también está, en el que más te guste, en el que te guste vos buscás GDS Radio, buscás el nombre del programa y ahí vamos a estar y también en las páginas de la radio. Hasta la semana que viene, Romy. Gracias. Besito, nos vemos, Guille.